En la década de 1970, los arqueólogos realizaron un hallazgo formidable debajo de la pirámide del Sol. Se encontró una cueva a la que se entraba justo por el frente de la pirámide. La excavación tardó algún tiempo, ya que a lo largo de la cueva, que llegó a tener 102 metros de largo, se encontró toda una serie de interesantes vestigios. En su interior, había muros construidos por los teotihuacanos de trecho en trecho, además de piedras trabajadas que servían como canales por donde corría el agua. Al llegar al fondo de la cueva, esta terminaba en lo que parecía ser una flor de 4 pétalos, siendo cada pétalo una especie de cámara que en mucho recordaba las famosas 7 cuevas de que nos habla la historia tolteca chichimeca. El hallazgo despertó de inmediato el interés de los investigadores. Su ubicación en la fachada principal y exactamente al centro de esta, no dejaba lugar a dudas en cuanto a su importancia y a su relación con la pirámide del Sol. Hoy se acepta que la construcción del monumento en los primeros 150 años de la ciudad obedecía a la presencia de la cueva. También se ha discutido si esta era artificial o natural, es decir, si ya estaba antes de que llegaran pobladores al valle de Teotihuacán, como ocurre con otras cuevas que hay en el área, o por el contrario, había sido excavada por el hombre. Sea como fuere, pensamos, lo importante es que, natural o artificial, era necesario que existiera para construir sobre ella el edificio que representaba el centro del universo, la pirámide del Sol. Si bien datos recientes indican que hubo construcciones previas. Y aquí entramos al terreno de lo mítico y lo simbólico. ¿Qué representa la cueva para el hombre prehispánico? Sabemos actualmente que la cueva tiene 2 aspectos simbólicos fundamentales. Por un lado significa la entrada al inframundo, al lugar de los muertos. Por otro, es la matriz, que puede parir pueblos. Y, por lo tanto, dar vida. Así, vemos cómo en ella está presente la dualidad esencial del mundo prehispánico, la vida y la muerte. Si analizamos con detenimiento la representación de las 7 cuevas Chicomoztoc, de donde surgen los pueblos toltecas chichimecas para desplazarse hasta Cholula, veremos claramente cómo el interior de la cueva está revestido de piel, es decir, simboliza la matriz que pare pueblos. A lo anterior hay que unir otro aspecto importante. La pirámide del Sol representa, al igual que muchas pirámides para los distintos pueblos prehispánicos, un cerro sagrado, que contiene agua en su interior. Esto la convierte en el Altepetl, o cerro de agua, alrededor del cual se asienta la comunidad. Siempre hemos sostenido que la pirámide del Sol, en los inicios de la ciudad, simboliza el centro del universo y por ende representa el cerro sagrado, que guarda el agua. Ya hemos comentado que estos conjuntos que simbolizan el centro del universo, revisten varias características, entre las que se hallan las siguientes orientaciones hacia el poniente. Tienen una gran plataforma que los separa del resto de la ciudad, y guardan relación con el agua y con el sacrificio. Pues bien, solamente en la pirámide del Sol, y más tarde en la ciudadela, concretamente en el templo de Quetzalcóatl, están presentes tales características. En cuanto al sacrificio, ya hablamos de los entierros masivos en este último edificio y de la importancia de los mismos. Por su parte, en la pirámide del Sol, explorada por Leopoldo Batres a principios de siglo, este arqueólogo reporta que en cada esquina de los 4 cuerpos del edificio encontró restos óseos de infantes. De las cuevas podemos comentar que hay varias que han sido excavadas. La mayoría de ellas se localizan detrás de la pirámide del Sol, o hacia el sureste de la misma. En el interior de 2 de ellas, que se encuentran juntas, se pudo observar que había una laja clavada en el piso y piezas de cerámica a su alrededor. Esta especie de marcadores, en el caso de una de las cuevas, tenía relación con el paso del sol que la alumbraba al penetrar por la estrecha cavidad que servía de entrada a la cueva. En varias cuevas se han encontrado entierros de épocas posteriores, lo que bien puede relacionarse con lo ya dicho acerca del significado de las cuevas.
Todo lo anterior queda en el plano de lo simbólico. Vayamos ahora a algo que de inmediato llama la atención de quien contempla este monumento por primera vez. ¿Cómo y quiénes construyeron esta enorme masa arquitectónica? La pregunta no es fácil de responder. Sin embargo, diremos que una ciudad como Teotihuacán muestra elementos que hacen pensar que fue planeada desde los inicios de la misma. Solo con una organización social bien controlada se pudo llevar a cabo la construcción de estos enormes monumentos. Debieron de utilizarse rampas para subir los materiales de adobe y piedras en grandes cantidades. La mano de obra ocupada debió ser abundante y con colaboración de varios especialistas. En toda construcción teotihuacana, ya fuera de grandes dimensiones o de menor tamaño, debieron estar presentes los siguientes participantes. Personas dedicadas a la obtención de la materia prima necesaria, como la madera y los diferentes tipos de piedras, volcánicas o calizas, para hacer el estuco. Un director de la obra y posiblemente sus auxiliares. Gente dedicada a la primera fase de la construcción, esto es, comenzar la edificación con núcleos de adobe o piedra y lodo, hasta revestir el edificio con piedra careada. Para ello se necesitaban albañiles especializados, quienes ya utilizaban plomadas de piedra. Peones en general que ayudaban al albañil, y maestros en el trabajo de la madera. En la segunda fase de la construcción, una vez terminada la obra negra, intervenían los especialistas en preparar el estuco que recubriría el edificio, para lo cual tenían que quemar la piedra caliza para convertirla en cal, que mezclada con arena y agua adquiría la consistencia adecuada. Después se colocaba sobre la piedra. La tercera fase de la obra se dedicaba prácticamente a los acabados, y en ella tomaban parte los pintores, los preparadores de pigmentos y los escultores. A partir de lo anterior podemos imaginar la gran cantidad de personas involucradas en la construcción de la pirámide del Sol, o en general de la ciudad de Teotihuacán. Arqueólogos revelan secretos de Teotihuacán, guardados aproximadamente de 1800 años. En el túnel se encontraron unas 50.000 piezas debajo del templo de la serpiente emplumada. El hallazgo de miles de objetos, como piedras preciosas y figuras de madera bien conservadas dentro de un túnel bajo la ciudad prehispánica de Teotihuacán, ha reforzado la teoría de que sería posible hallar las tumbas perdidas de sus antiguos gobernantes. Tras varios años de exploración del túnel, de más de 100 metros de extensión y al que nadie había entrado en 1800 años, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia en México, revelaron que las paredes y el techo están salpicados de minerales con los que probablemente los teotihuacanos recreaban el inframundo. El hallazgo se compone de más de 50.000 piezas, algunas de ellas únicas, como figuras de piedra o de madera que fueron conservadas cientos de años a 18 metros de profundidad. El lugar donde se encontraron objetos que datan de unos 250 años después de Cristo, habría servido tanto para investir a los gobernantes como para enterrarlos, una hipótesis que han defendido arqueólogos desde que en 2003 conocieron por primera vez de la existencia del túnel. Por la magnitud de las ofrendas, de los materiales que estamos encontrando, no puede ser otro lugar, este es el lugar donde deben estar sepultados, dijo en conferencia de prensa el arqueólogo responsable del proyecto, Sergio Gómez. Los restos de los gobernantes de la ciudad, fundada hace unos 2500 años y donde se encuentran las famosas pirámides del Sol y de la Luna, aún no han sido hallados. Para los especialistas, habría condiciones de develar el misterio a finales de 2015. Los investigadores creen encontrarse a 2 metros de donde estarían sepultados los restos de los gobernantes. El arqueólogo Sergio Gómez, quien ha trabajado desde el 2010 con 2 robots, fabricados especialmente para el proyecto, dijo que la búsqueda en la última parte del túnel se tendrá que hacer de manera manual por la gran cantidad de humedad en la zona.
Ya estamos en las cámaras, hemos retirado sedimentos de 60 o 70 centímetros, pero nos falta todavía profundizar 1 o 2 metros donde pensamos que está algo muy importante, añadió. Además de figuras, también se encontraron semillas que datan de la época, piedras preciosas que importaron del Golfo de México y algunas pelotas de hule del tradicional juego de pelota, aunque muchos de estos objetos posiblemente nunca se utilizaron y solo sirvieron como ofrendas. Declarada Patrimonio de la Humanidad por Naciones Unidas, Teotihuacán alcanzó su apogeo entre los años 250 y 500 después de Cristo, cuando tuvo una población cercana a los 150.000 habitantes, y llegó a ser la sexta ciudad más grande del mundo, después de Constantinopla y Alejandría. La ciudad tiene actualmente unos 2 kilómetros cuadrados, aunque especialistas creen que llegó a tener una extensión de 20 kilómetros. Hay un dato muy importante, que el ingeniero Alberto Cegua compartió en el canal CIRCAC, entrevistado por José Luis Rueda en este año. El ingeniero Alberto Cegua, para quienes no lo conocen, es, y sigue siendo un contactado por extraterrestres maestros de las Pléyades, que está revelando información muy importante. Aquí un fragmento de esta entrevista, acerca de las culturas prehispánicas en México, y datos muy sorprendentes que es digno de escucharse. A continuación los dejo con este fragmento de entrevista. Las culturas no pelearon con los conquistadores. Solo fueron los aztecas. Y precisamente los tlaxcaltecas odiaban a los aztecas, porque eran los que regían toda la nación de punta a punta. Ponían las reglas de cuánto deberían dar, como si fueran contribuciones al gobierno, y ellos nunca estaban de acuerdo, odiaban a los aztecas. Cuando se vino la conquista, se dio la orden de no resistir la conquista. ¿Por quién? Porque era necesario un intercambio genético entre la gente que venía y los de aquí, ¿sí? Bueno, pues resulta que venían 250 españoles, chaparros, gordos, enfermos y apestosos, ¿sí? Vinieron a conquistar a los cochinos indios de México. Resulta que los cochinos indios de México tenían un lago inmenso, un lago salado y otro dulce. Se bañaban hasta 3 veces al día y se restregaban como desodorante albahaca, hierbabuena, romero. Olían bien, se tallaban los pies. En cambio, nuestros conquistadores olían como marranos, sí, como si de esos con que hacen el jamón serrano, los marranos negros, así. Eran nuestros conquistadores, chaparros y todos feos. La gente de aquí no era chaparra. Aquí, quiero decir, Teotihuacán. Los muchachos teotihuacanos que estaban estudiando ahí, era una raza híbrida de madres de aquí con seres extraterrestres. Los chavos eran altos, los más chaparritos son 85, como Cuauhtémoc. Cobriza su piel, ojos amarillos, otros ojos verdes. ¿Sí? Entonces, la verdad, no se los sonaron porque no había orden de que los atacaran. Nada más en Teotihuacán, la población era como de 2.000 o 2.500 muchachos entre 18 y 20 años. Ahí no estaban viejitos. Los viejitos eran los maestros, los instructores. Todos los demás eran chamanos. Mira ahí en el dibujo que tengo en la pared. Ahí estaba un instructor con los chiquitos, desde que eran pequeños. ¿Por qué? Porque había, haz de cuenta, un grupo, un departamento que se encargaba de viajar por toda la República buscando niños con cualidades psíquicas.
y se los traían becados a estudiar a Teotihuacán. A los padres los ayudaban, pero esos niños son los niños que hoy juegan con duendes, con gnomos, niños que son diferentes totalmente a la manera de actuar. Ahí se les acercaban desde niños. O sea, la verdad, está bien organizado y bien estructurado. Entonces la conquista realmente no fue conquista, más bien nosotros nos dejamos conquistar. Exactamente, exactamente. Y no los conquistadores acabaron con la raza azteca. La raza azteca que llaman eran los estudiantes de ciencias de la mente que radicaban en Teotihuacán. La gente del pueblo eran los tenochcas, los que vivían en Tenochtitlán, que eran los humanos comunes y corrientes. La gente común y corriente no podría venir por sí solos a Teotihuacán, no se les permitía. Para venir ahí tenían que venir acompañados de un maestro, si no, no entraban. O sea, había orden, porque en aquel entonces Teotihuacán era como gobernación hoy. De ahí se daban órdenes a Moctezuma Xocoyotzin, qué debía hacer o cómo debía manejar las cosas. Entonces de ahí se manejaba todo el país. Se manejaba todo el territorio. Todo el territorio, sí. Ahora, con respecto a lo que son del Templo Mayor, Chichén Itzá, los conocimientos que tenían los toltecas, mexicas, mayas, hay muchos códices y conocimientos que fueron destruidos y ocultados. No fueron destruidos, no están destruidos. Están guardados en los túneles que hay de Teotihuacán a la Plaza Mayor, de Teotihuacán a los baños de Netzahualcoyotl, a los muchos túneles que hay, ahí están los códices, unos en tabletas de arcilla o de barro y otros en placas de oro. En breve, después del cambio, se van a sacar y se van a volver a utilizar cuando México recobre su esplendor que tenía antes de la conquista. Algo que me sorprendió de esta información tan importante fue que no fueron destruidos los códices mayas, como se decía, y que existen más tesoros guardados en estos túneles que conectan a las pirámides. Algo sorprendente va a ocurrir. Yo en lo personal, te invito a que cambies tu forma de pensar, de vivir y sentir, para que formes parte de este nuevo cambio. Espero que haya gustado esta información. No olvides suscribirte.